No digas que eres niño, Jeremías. Irás a donde yo digo y hablarás lo que yo hablo. Eso puede representar un problema, y nosotros mismos lo hemos experimentado. Nos agrada mucho cuando Dios tiene palabras de ánimo, consuelo y promesas que nos alegran el corazón. Es más, a veces nos confundimos y tomamos palabras hermosas de la Biblia como promesas y no lo son, o incluso promesas que no son para nosotros, sino para otros, y las tomamos como nuestras. Sé que eso es un error que debemos corregir, aunque entiendo por qué caemos en ellos. ¿A quién no le gusta sentirse mejor después de un mal rato? Sin embargo, también hemos escuchado otro tipo de palabras, también de la boca de Dios, que son como ciertas medicinas, sumamente amargas, pero a la vez necesarias para nuestras vidas. Callarse para no tener problemas con otros no parece ser la voluntad de Dios. Nos gusta estar en una zona de comodidad, pero debemos estar conscientes que tarde o temprano Dios nos pondrá en una situación en la que tendremos que mostrar de qué espíritu somos y a quién le pertenecemos. Yo soy contigo, y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo soy contigo, dice Jehová, para librarte. Jeremías 1:19. En un mundo donde solo es necesario tener un celular y una cuenta de red social en la que puede transmitirse en vivo prácticamente de donde sea, cualquier tipo de noticia viaja a velocidades trepidantes y no hemos acabado de digerir una información cuando ya llegó otra. Sin meterme mucho, también debemos reconocer que mucho de eso es desinformación e infodemia, que igual nos llega y es casi inevitable escuchar a gente abrumada, o incluso nosotros mismos nos sentimos oprimidos por todo lo que se vive o se escucha. Sabemos de guerras prolongadas entre Israel y Palestina, o entre Rusia y Ucrania, incendios en Hawái o recientemente lo que pasó en Acapulco y zonas aledañas con el huracán Otis. Esto es, sin duda, algo que Dios mismo orquesta y por supuesto tiene en mente, para que como seres humanos dejemos de confiar en nosotros mismos y en las posesiones que tenemos y voltear a ver hacia arriba de donde viene todo don perfecto. Al ver el versículo que tomé de referencia, me parece interesante por qué Dios le dice a un niño recién llamado a ser profeta semejantes palabras. Si tomo el versículo solo, tal cual lo leemos, dice así: y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo soy contigo, dice Jehová, para librarte. Podría empezar a hablar de animarnos, de que Dios estará con nosotros, que a pesar de lo que vemos, saldremos adelante, pues Él estará con nosotros. Gloria a Cristo por todas estas palabras. Empezar a hablar así y muchas cosas por el estilo. Si hiciera eso, sería como esos noticieros que les gusta desinformar y generar una idea falsa de algún suceso para sacar algún tipo de beneficio personal. Recuerden, texto sin contexto es un pretexto para justificar algo que no es. Esto es lo que hacen los motivadores que toman fragmentos aislados de la Biblia para hacernos sentir bien, sin tomar en cuenta que muchas veces no necesariamente requerimos motivación, sino más bien exhortación, enseñanza y uno que otro regaño. ¿O qué? ¿A poco somos perfectos o no hemos hecho algo que necesitamos corregir o cambiar? Jeremías tuvo un ministerio de entre 40 y 50 años con profecías extremadamente duras contra un pueblo sumamente rebelde. Tan así que, adivinen cuántas personas se convirtieron de su maldad por la palabra de Dios que trajo. 0. Así como lo oyen, 0. Al final de sus días, cuando lo llevaron a Egipto a la fuerza, está documentado que por sus múltiples profecías contra la nación egipcia, las personas no lo soportaron más y lo mataron a pedradas. Sabiendo eso y varias cosas más, no me parece que cuando el versículo 19 dice, porque yo soy contigo, dice Jehová, para librarte, no es precisamente para hacernos sentir bien por tener un mal día. Jeremías en sí, en opinión de la mayoría de este mundo, cabe mencionar, no solo tuvo un mal día, fueron de 40 a 50, entre comillas, malos años. Lo bueno es que Jeremías mismo, y por supuesto nosotros, pensamos muy diferente. Sus profecías fueron muy inmediatas, pues urgía que el pueblo de Israel se volviera a Dios, ya que muy pronto vendría la invasión babilónica, el castigo más terrible que sufrió Israel, tal vez peor o muy parecido al holocausto presenciado en la Segunda Guerra Mundial. Veamos un poco de contexto para entender mejor lo que está pasando. Primero, su llamado, por supuesto. Jeremías capítulo 1 versículos 4 y 5. Fue pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Este es el 13º año del rey Josías, el reformador.
Se supone que el pueblo se estaba encarrilando y regresando a las rectas y antiguas sendas de Dios. Puede que el rey sí, pero no necesariamente su pueblo estaba pensando lo mismo. Por eso Dios descubre el llamado de este nuevo y joven profeta. Nuestras limitaciones hacen muy difícil entender a Dios muchas veces. Hay quienes no conciben que Dios predestine a sus hijos, aun cuando la Biblia tiene muchas referencias y contextos al respecto. Jeremías fue predestinado no solo para ser hijo de Dios, sino profeta entre las gentes. Él cumplió su ministerio dejando de lado algún deseo para sí mismo y entregar su vida a Dios. Fue un llamado grandioso y no lo pudo eludir. ¿Quién puede resistirse a la voz de Dios? Lo mismo nosotros, fuimos predestinados, escogidos y llamados por nuestro Dios, no solo para ser parte de su familia, lo cual agradecemos profundamente, sino para mostrar que el gran creador del universo cambia vidas y las salva, dando una gran oportunidad de que vivamos para Él, que es lo mejor, y no como nosotros mismos queramos. Dejar atrás el pasado y vivir como nuevas criaturas es un milagro que solo Dios podía hacer, y por ello preparó todo de antemano, incluso antes de que fuésemos formados, para que la gloria sea de Él. Con todo, de alguna manera Jeremías sabía que sería un trabajo arduo y duro. Por ello contestó así, Jeremías capítulo 1, versículo 6, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Qué buenos somos para los pretextos. ¿Recuerdas cómo te resististe cuando Dios te llamó a su redil? Sé que hay casos excepcionales de personas que con una o dos veces que escucharon el Evangelio, Dios los salvó. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, incluyéndome, hubo una resistencia inicial a la entrada de Cristo a nuestras vidas. No obstante, yo me pregunto, ¿quién resiste a su voluntad? Y como haya sido, henos aquí, salvos por la preciosa sangre de nuestro Salvador. Y así como Jeremías, fuimos escogidos desde antes de nacer y puestos en el lugar donde vivimos para mostrar que Dios todavía tiene un mensaje de salvación para varios por allí que lo necesitan, por muy duros que sean, así como Israel fue en el tiempo de este profeta. Por cierto, ¿qué le respondió Dios a Jeremías con su tan elaborado argumento? Vamos a ver los versículos 7 y 8. Y díjome Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mandaré. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice Jehová. Interesante. Eso de, porque contigo soy para librarte, dice Jehová, ya lo había dicho minutos antes en el versículo 19. ¿Por qué el gran Jehová quiere hacer énfasis en esto? Nunca es casualidad que ande repitiendo una determinada frase. Definitivamente algo quiere decir. Bueno, unas palabras un poco más atrás traen una pista. Porque a todo lo que te enviaré irás tú, y dirás todo lo que te mandaré. No digas que eres niño, Jeremías. Irás a donde yo digo y hablarás lo que yo hablo. Eso puede representar un problema, y nosotros mismos lo hemos experimentado. Nos agrada mucho cuando Dios tiene palabras de ánimo, consuelo y promesas que nos alegran el corazón. Es más, a veces nos confundimos y tomamos palabras hermosas de la Biblia como promesas y no lo son, o incluso promesas que no son para nosotros, sino para otros, y las tomamos como nuestras. Sé que eso es un error que debemos corregir, aunque entiendo por qué caemos en ellos. ¿A quién no le gusta sentirse mejor después de un mal rato? Sin embargo, también hemos escuchado otro tipo de palabras, también de la boca de Dios, que son como ciertas medicinas, sumamente amargas, pero a la vez necesarias para nuestras vidas. Callarse para no tener problemas con otros no parece ser la voluntad de Dios. Nos gusta estar en una zona de comodidad, pero debemos estar conscientes que tarde o temprano Dios nos pondrá en una situación en la que tendremos que mostrar de qué espíritu somos y a quién le pertenecemos. Desde niño, Dios le dijo a Jeremías lo que sería de su vida como profeta. Jeremías capítulo 1 versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. ¿Arrancar? ¿Destruir? Claro, si se ha dejado crecer una mala hierba, tiene una raíz profunda que será muy difícil arrancarla. Ya me ha pasado eso. Cuando lo logro hacer, la tierra queda toda removida y un desorden que con el tiempo se arregla. Arruinar y derribar, por lo que Dios dice aquí, no es necesariamente malo. Que nosotros asociemos esas palabras con situaciones desagradables y que no nos gustan, eso es muy diferente. Todo tiene un porqué, y claro que lo dice, para edificar y para plantar. Que como cristianos necesitamos cambiar, eso es seguro.
que necesitamos aprender y no somos lo que deberíamos ser definitivamente. Y para eso, Dios muchas veces tiene que hacer algunos arreglos que implican arruinar, derribar, arrancar y destruir. De eso, ninguno de nosotros se va a librar. Jeremías está a punto de conocer un par de revelaciones que básicamente apuntan a lo mismo. Dios castigaría a Judá en muy poco tiempo con una invasión cual nunca nadie hubiera experimentado. Un nuevo imperio se estaba gestando, más temible y terrible que los atroces asirios. Nabopolassar de Babilonia había derrotado a Surbanipal y su hijo, Nabucodonosor, estaba por ejecutar la misma voluntad de Dios. Veamos lo que está escrito. Jeremías capítulo 1 versículos 15 y 16. Porque he aquí que yo convoco todas las familias de los reinos del Aquilón, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su asiento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y en todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su malicia, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y a hechuras de sus manos se encorvaron. El Aquilón es la dirección de donde vendrían los babilonios a Judá, y ellos, tal como lo hicieron unos años después, ejecutaron los juicios de Dios. Y la razón más importante es esta: proferiré mis juicios contra los que me dejaron. El mal de ser idólatras es grave, pero es más grave el por qué se hicieron idólatras. Dios dice, me dejaron. ¿Vemos algo aquí? Muchas y muy variadas cosas vivimos en este mundo. Muchas personas nos pueden decepcionar. Mucho podemos ser tentados y muchas veces pueden llegar ideas de dejarlo a Él. No nos irá bien. Y si es necesario que haya un Jeremías que nos lo diga, como sea que nos lo diga, Dios lo va a levantar. Dios está con nosotros y nos fortalece, así como a Jeremías, no para estar cómodos, sino para seguir adelante a pesar de las contrariedades que enfrentemos por obedecer a nuestro Dios. Veamos el contexto directo del pasaje que tomé al principio, Jeremías 1, versículos 17 al 19. Tú pues, ciñe tus lomos y te levantarás, y les hablarás todo lo que te mandaré. No temas delante de ellos, porque no te haga quebrantar delante de ellos. Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortalecida, y como columna de hierro, y como muro de bronce sobre toda la tierra, a los reyes de Judá, a sus príncipes y a sus sacerdotes, y al pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo soy contigo, dice Jehová, para librarte. Como verán, el mensaje es muy diferente a lo que pudiéramos pensar con el versículo solo. En realidad se trata de tener una vida de obediencia y demostrar cómo Dios desea que sea esa vida. Finalmente, cada quien tomará sus propias decisiones, pero si hay algo en que animarnos, es en caminar en sus caminos y buscar sus sendas. Gloria a Cristo.